Hola a todas y todos, este video corresponde a la cápsula número 2, en la cual veremos métodos de separación y cambios de la materia. El primero que vamos a ver es la filtración, ¿ya? Que permite separar sólidos de líquidos. Entonces acá tenemos una serie de ejemplos, por ejemplo, cuando hacemos tallarines o fideos, se hacen con agua caliente y después hay que botar el agua. Entonces hay que separar el agua de los fideos y eso lo hacemos con un colador, ¿sí? Porque los fideos no son tan finitos y un colador, esos que aparece ahí con hoyitos grandes, nos sirve. Pero por ejemplo, para el café, hacer café como puro, no café instantáneo, se necesita un papel, ¿ya? Porque el café es tan finito que si lo pasamos por el colador de los fideos se va todo. Entonces necesita un papel. Pero el mismo proceso. El papel es para filtrar el café del agua, es decir, que el agua pase y el café se quede. Y otro ejemplo que es su mamá puede que tomen mate, que es esta bombillita. Que el mate es como el té así solo con agua. Y la bombilla hace como el efecto de la bolsita de té, como que la filtra. Hace que por la bombilla solo pase agua y no la hierba que está dentro. Entonces esa es la filtración. Nos separa sólidos de líquidos. Otro método de separación que tenemos es la decantación, ya que esta nos permite separar dos sólidos y esto es a partir de la densidad que tienen, o sea, nos permite separar dos líquidos. Y esto depende de la densidad que tiene cada líquido. Por ejemplo, en la imagen vemos agua con aceite. Vemos que el agua está abajo y el aceite arriba, que no se juntan. Y eso es porque tienen diferente densidad. ¿Se acuerdan cuando hicimos el experimento en clases? Tratamos de mezclar agua con aceite, pero no se mezclaban, se separaban. Y este método es de decantación. Como el agua es menos densa que el aceite, como el agua es más densa que el aceite, va para abajo y el aceite sube. Entonces ahí se puede sacar toda el agua hasta llegar al aceite. ¿Ya? Un ejemplo más común es cuando las mamás o ustedes o sus papás o sus tías han hecho sopa de pollito. Si se fijan, ya, la sopa cuando está lista, toda la grasa del pollo sube y se ve como en la imagen. Ven con puros puntitos de aceite. Y eso es porque el aceite es menos denso, entonces tiende a subir. Entonces las mamás, padres, tíos, abuelas pasan una cucharita o a veces pasan como un hielo para sacar el aceite, porque sube toda. Entonces la sacan fácilmente sin sacar la sopa. ¿Ya? También el petróleo con el agua, que a veces hay accidente en el mar y hay derrames de petróleo, esto también se hace con decantación. El agua no se mezcla con el petróleo porque tienen distintas densidades. Entonces el petróleo tiende a subir porque es menos denso y lo pueden sacar. Entonces esa es la decantación. Otro método que tenemos, que también lo vimos en clase, es la destilación. Y la destilación permite separar dos líquidos que estén en una mezcla homogénea. Por ejemplo, el agua con el alcohol. Los líquidos tienen diferentes puntos de ebullición. Es decir, comienzan a hervir, se podría decir, con diferente temperatura. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la temperatura de ebullición del agua es diferente a la del alcohol. Por ejemplo, el alcohol tiene un punto de ebullición de 78 grados Celsius. Así que si llevamos esta mezcla a 78 grados Celsius, el alcohol se va a empezar a evaporar y va a subir por este tubito para caer en el otro recipiente. Y el agua no, porque el agua tiene un punto de ebullición de 100 grados Celsius. Así que si está a menos temperatura no va a ebullir, ¿ya? No se va a evaporar. ¿Ya? Esta es distinta a la destilación, o sea, a la decantación, porque en la decantación no se generaba una mezcla homogénea, se separaban solas. Pero en cambio acá la mezcla es homogénea. Entonces, por eso se ocupa el punto de ebullición para poder separarlas.
Y el último método de separación de mezclas es el tamizado. Y este es uno de los más comunes que sirve para separar dos sólidos. Por ejemplo, cuando hay que cernir o tamizar la harina, porque a veces puede tener como una piedrecita, unos grumitos, y nosotros no queremos que en un queque, por ejemplo, nos salga una piedra. Entonces es importante tamizar la harina. Y por ejemplo, si queremos separar piedras de la tierra, con un tamiz o con un colador, lo vamos moviendo y ahí vemos como en la imagen cae toda la tierra y las piedras quedan arriba. Es el método de tamizar. Ya. Lo otro que le puede suceder a la materia son cambios. Puede cambiar la materia. Y los cambios pueden ser físicos o químicos. Primero veremos los físicos. Los físicos son los cambios en la apariencia, no en la composición, sino que en la apariencia. Y acá tenemos los cambios de estado, por ejemplo, del agua. Ahí tenemos hielo, que está en sólido, y eso es agua, se derrite, se transforma en agua, se calienta, se transforma en vapor de agua, pero sigue siendo agua, la misma composición, no cambia, solo cambia la forma en la que está. Y otro ejemplo, por ejemplo, es un papel. Si yo tengo un papel y lo recorto, va a seguir siendo un papel, pero recortado. O si yo lo arrugo, va a seguir siendo un papel, pero arrugado. Y otro ejemplo ahí que tenemos es la plasticina. La plasticina uno lo puede aplastar, pisar, cortar en pedacitos, hacer monitos, pero siempre sigue siendo plasticina. No cambia su composición. Entonces esos son los cambios físicos. En cambio, los cambios químicos son cambios en los que sí se modifica la composición. Y acá tenemos, por ejemplo, el cambio de color de las hojas. Tenemos la combustión. Ahí hay un ejemplo de un fósforo, puede ser madera quemándose, carbón. La descomposición, ahí tenemos un ejemplo de una manzana, creo que es, sí, manzana, que cambia la composición de la fruta. Tenemos la fermentación, que es, por ejemplo, cuando hacen pan o pizza, se le echa levadura y eso hace una reacción, empieza a crecer, a llenarse de aire, y eso permite que el pan no quede como una galleta, por ejemplo. Está la oxidación, que la oxidación puede ser tanto en objetos de metal como en, por ejemplo, una manzana. La manzana cuando se deja al aire libre, partida, se empieza a oxidar, se empieza a poner café. Y está la fotosíntesis, que es como la planta, la luz solar y el agua la convierte en su alimento. Otro ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, esas pastillas efervescentes, que al echarla al agua empieza a reaccionar y a botar gas. Eso también es un cambio químico.